El pago es un acto jurídico, consensual, consistente en el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer, que se ejecuta con la intención de extinguir una deuda preexistente. Es la entrega de la cosa o cantidad debida, o la prestación del servicio que se hubiere prometido. Normalmente el pago implica un acuerdo entre quien lo hace y quien lo recibe, caso en el cual presenta las características de un acto jurídico bilateral, por virtud del concurso de voluntades, que en el derecho mexicano, según el artículo 1792 del Código Civil, constituye un verdadero convenio. ¿Cuáles son los requisitos del pago? En el pago, como en cualquier acto jurídico, deben establecerse sus elementos esenciales, sus elementos de validez y sus elementos específicos. Son elementos esenciales del pago la manifestación de voluntad de quien lo hace y el objeto física y jurídicamente posible de la prestación que se paga, que puede consistir en un dar, un hacer y un no hacer. Son elementos de validez del pago la capacidad de las partes, la ausencia de vicios en la voluntad de las mismas y la licitud de la prestación o de la abstención que se realice. Para el caso especial del pago ejecutado por error, la ley establece, dentro del capítulo del enriquecimiento ilegítimo, la especie más importante, que es precisamente el pago de lo indebido. Relativamente a la ilicitud en el pago, el Código Civil establece que lo que se hubiera entregado para la realización de un fin que sea ilícito o contrario a las buenas costumbres, no quedará en poder del que lo recibió, y el 50% se destinará a la beneficencia pública, mientras que el otro 50% restante tendrá derecho de recuperarlo el que lo entregó. El pago es un acto jurídico consensual, para cuya validez no se requiere la observancia de determinadas formalidades. En consecuencia, el recibo o la constancia por escrito que acreditan un pago y que es costumbre exigir al acreedor solo constituyen una formalidad ad probationem y no de validez en el pago mismo. Por esta razón, el pago puede acreditarse mediante todos los medios de prueba que el derecho autorice. La ley establece presunciones legales en cuanto al pago, que lógicamente deben admitir prueba en contrario, al establecer respectivamente que cuando la deuda es de pensiones, que deben satisfacerse en periodos determinados, y se acredita por escrito el pago de la última, se presumen pagadas todas las anteriores, salvo prueba en contrario. O cuando se pague el capital sin hacerse reserva de réditos, se presumirá que estos están pagados. Igualmente, la entrega del título hecho al deudor hace presumir el pago de la deuda constante en aquel. En tanto que son elementos específicos del pago los siguientes: la existencia de una deuda, el animus solvendi, la intervención de un solvens y la existencia de un accipiens. Todo pago supone una deuda. Es evidente que el principio es axiomático y se desprende de la misma definición de pago contenida en la ley. El animus solvendi es la intención de hacer un pago con el propósito de extinguir la deuda, siendo también un elemento relacionado con la manifestación de voluntad, que es esencial en todo acto jurídico. Por esto, cuando se padece un error de hecho o de derecho, bien sea en cuanto a la existencia de aquella o respecto de la persona del acreedor o del deudor, se tiene derecho a exigir la restitución de lo pagado. La intervención de un solvens. El pago puede ser ejecutado por el deudor o por un tercero. De aquí la necesidad de emplear el término genérico solvens, para comprender a todos los sujetos que jurídicamente pueden hacer un pago. La existencia de un accipiens. Aun cuando normalmente el pago debe hacerse al acreedor o a su representante legítimo, puede efectuarse con un tercero si así se hubiere estipulado o consentido por aquel, o bien cuando se convierte en útil para el mismo pretensor o derechohabiente, o finalmente cuando se realice de buena fe con el que estuviera en posesión del crédito.
El principio de exactitud en el pago establece que éste debe ser exacto en cuanto al tiempo, lugar, modo y sustancia. ¿Qué implica la exactitud en el tiempo? Este principio significa cumplir la obligación en el plazo convenido, o a falta de plazo, en el legal que ordena la ley para las obligaciones de dar o hacer. El Código Civil en su artículo 2080 establece que si no se ha fijado el tiempo en que deba efectuarse el pago, y se trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los 30 días siguientes a la interpelación que se haga, judicialmente o extrajudicialmente, ante un notario o ante 2 testigos. Tratándose de obligaciones de hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exige el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. La exactitud en cuanto al lugar significa cumplir la obligación en el sitio fijado en un acto jurídico o en un contrato, y a falta de estipulación en la forma que determine la ley. El Código establece diferentes reglas según que se trate de prestaciones referentes a inmuebles o muebles. Tratándose de inmuebles, si las partes no indican el lugar en que la obligación deba cumplirse, esta debe realizarse en el de la ubicación de la cosa. Y en cuanto a muebles, existen 3 supuestos: el domicilio del deudor, la ubicación de la cosa y el lugar de celebración del contrato, fijándose como regla principal la del domicilio del deudor, que sufre una excepción, cuando las partes expresamente determinan en qué lugar hará el cumplimiento de la prestación. El artículo 2082 del Código Civil establece por regla general el pago que deba hacerse en el domicilio del deudor salvo que las partes convengan otra cosa, o que de lo contrario se desprenda de las circunstancias, de la naturaleza de la obligación o de la misma ley. Si se han designado varios lugares para hacer el pago, el acreedor puede elegir cualquiera de ellos, mientras que el artículo 2083 establece que si el pago consiste en la tradición de un inmueble o en prestaciones relativas al inmueble, deberá efectuarse en el lugar donde éste se encuentre. Y por lo que se refiere al principio de exactitud en la sustancia, el Código Civil establece que el deudor debe pagar entregando exactamente la cosa prometida o realizando el hecho materia de la obligación. Si la cosa se determina individualmente no existe mayor problema, pero cuando se designa en forma genérica, fijando simplemente su cantidad y la especie a que pertenezca, el derecho tiene que resolver esta cuestión en una forma de equidad, considerando que debe entregarse una cosa de mediana calidad. Los artículos 2012, 2013 y 2016 del Código Civil establecen que el acreedor de cosa cierta no puede ser obligado a recibir otra, aun cuando sea de mayor valor. Que la obligación de dar cosa cierta comprende también la de entregar sus accesorios, salvo que lo contrario resulte del título de la obligación o de las circunstancias del caso. Y por último, en cuanto a especies indeterminadas, si no se designa la calidad de la cosa, el deudor cumple entregando una de mediana calidad. Desde el año de 1905, se derogó el principio de exactitud en las deudas de dinero. La ley monetaria de esa fecha permitía que las obligaciones en dinero se solventaran entregando la moneda corriente por su valor nominal y no la especie convenida. De ahí entonces que a partir de ese momento, las obligaciones de pago de cualquier suma en moneda mexicana se denominan invariablemente en pesos, y en su caso sus fracciones. Dichas obligaciones se solventan mediante la entrega por su valor nominal de billetes del Banco de México o monedas metálicas de las señaladas en la ley. Además, la ley monetaria establece que la moneda extranjera no tendrá curso legal en la República Mexicana, salvo en los casos en los que la ley expresamente determine otra cosa, y que las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas
dentro o fuera de la República. Para ser cumplidas en esta se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que rige en el lugar y fecha en que se realice el pago. El principio de exactitud en el modo está reconocido en el artículo 2078, que establece que el pago debe hacerse del modo en que se hubiere pactado, y nunca puede hacerse parcialmente, sino en virtud de convenio expreso o de disposición de la ley. Sin embargo, cuando la deuda tenga una parte líquida y otra ilíquida, puede exigir el acreedor y hacer el deudor el pago de la primera, sin esperar a que se liquide la segunda. Se llama deuda líquida aquella cuya cuantía se haya determinado o pueda determinarse dentro del plazo de 9 días. La exactitud en cuanto al modo significa precisamente que aun cuando la prestación sea divisible por su naturaleza, el acreedor no estará obligado a recibir pagos parciales. De esta forma, el pago puede dividirse por virtud de un convenio expreso, celebrado al contraerse la deuda o con posterioridad, por la conformidad del acreedor, sin necesidad de convenio previo o por disposición de la ley. Un ejemplo de pago divisible lo tenemos en la venta en abonos, muy frecuente en nuestros días. Existen varios casos en los cuales por disposición de la ley se tiene que dividir la deuda, de tal manera que el acreedor se ve obligado a recibir pagos parciales, no obstante que la obligación se contrajo para ser cumplida en un solo pago. La ley declara nulo el pago de cosa ajena. El Código Civil establece que ninguno puede dar en pago sino lo que es de su propiedad, y que el pago de cosa ajena es nulo, y el que lo haga es responsable de los daños y perjuicios, si procede con dolo o mala fe, debiendo tenerse en cuenta lo que dispone en el título relativo al registro público para los adquirentes de buena fe. Esto significa que el pago quedará revalidado si antes de que tenga lugar la evicción, adquiere el solvens, por cualquier título legítimo, la propiedad de la cosa pagada. Además de la convalidación autorizada por el medio a que alude la ley, es lógico que también pueda revalidarse el pago por una ratificación expresa que haga el legítimo dueño, ya que ello equivale a una transferencia con alcance retroactivo en favor del solvens, para legitimar la disposición indebida que hizo de un bien ajeno. El artículo 2077 del Código Civil establece que no es válido el pago hecho al acreedor por el deudor, después de habérsele ordenado judicialmente la retención de la deuda. Para el secuestro de créditos litigiosos, la ley ordena que el embargo se notifique al juez que conozca del juicio, dándole a conocer el depositario nombrado, a fin de que éste pueda sin obstáculo alguno desempeñar las obligaciones que le impone la misma ley. ¿Qué dice la ley respecto de la nulidad del pago ejecutado en fraude de acreedores? Los artículos 2172 y 2173 del Código Civil establecen que es anulable el pago efectuado por el deudor insolvente antes del vencimiento del plazo, y que es anulable todo acto o contrato celebrado en los 30 días anteriores a la declaración judicial de la quiebra o del concurso, que tenga por objeto dar a un crédito ya existente una preferencia que no tiene. Mientras que el artículo 2177 establece que el fraude que consiste únicamente en la preferencia indebida a favor de un acreedor, no importa la pérdida del derecho, sino solo la de la preferencia. De lo anterior puede concluirse que es nulo el pago hecho por el deudor insolvente en fraude de otros acreedores, por ejecutarlo antes del vencimiento del plazo. ¿Qué personas pueden pagar? Los artículos 2065 a 2068 del Código Civil establecen que el pago puede ser hecho por las siguientes personas: por el mismo deudor o sus representantes,
por cualquiera que tenga un interés jurídico en el cumplimiento de la obligación, por un tercero no interesado en el pago mismo, que obre con consentimiento expreso o presunto del deudor, por un tercero, ignorándolo el deudor, y finalmente, por un tercero contra la voluntad del deudor. Cuando el pago se haga por un representante del deudor, se aplican las reglas del mandato, para efecto de que le reembolse al mandatario lo que hubiera anticipado por virtud del pago, más intereses a partir del día en que lo hizo, así como los perjuicios que hubiere sufrido y que no le sean imputables. Cuando el pago se ejecute por un tercero interesado en el cumplimiento de la deuda, opera una subrogación legal, porque el que paga es un acreedor que lo hace cubriendo la deuda a otro acreedor preferente, o porque sea un heredero legatario que paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia, o bien porque se trate de un fiador o deudor solidario, o del adquirente de un inmueble que pague un crédito hipotecario anterior a la adquisición. Si el pago lo ejecuta un tercero no interesado que obre con consentimiento expreso o presunto del deudor, se aplican las disposiciones relativas al mandato. Si el pago se ejecuta por un tercero ignorándolo el deudor, el que lo hizo solo tiene derecho a reclamarle la cantidad que hubiere pagado al acreedor, si éste consintió en recibir menos suma de la debida. Y por último, si el pago se efectúa por un tercero contra la voluntad del deudor, el que lo hizo solo tiene derecho a cobrarle aquello en que le hubiere sido útil el pago. En consecuencia, si se paga una deuda prescrita o inexistente, nada tendrá derecho a reclamar. La ley establece que el acreedor está obligado a aceptar el pago hecho por un tercero, pero no se encuentra obligado a subrogarle en sus derechos. Y también que el acreedor no puede ser obligado a recibir de un tercero el pago, si en el contrato existe declaración expresa en contrario, o si por aquella prestación se le irroga perjuicio. El numeral 2073 del Código Civil consagra el principio lógico de que el pago debe hacerse al mismo acreedor o a su representante legítimo. En consecuencia, para que el pago pueda hacerse con efectos liberatorios a un tercero, es necesario que así se haya estipulado, o bien consentido en ello el acreedor. Existen casos en los que la ley expresamente acepta la validez de un pago hecho a un tercero. Para el pago hecho de buena fe al que estuviera en posesión del crédito, como podría ocurrir con un heredero aparente, y también para que las enajenaciones, actos o contratos que se celebren con aquel que entró en posesión de una herencia y después la pierda por incapacidad. La ley establece que el pago debe ser hecho a un acreedor capaz para administrar sus bienes. En consecuencia lógica, los menores emancipados o aquellos que están autorizados para ejercer el comercio sí pueden recibir válidamente un pago. Para las personas incapacitadas para administrar sus bienes, el pago solo es válido en cuanto se hubiere convertido en su utilidad. De la misma forma, el artículo 2076 del Código establece que el pago efectuado de buena fe al que estuviera en posesión del crédito liberará al deudor. El poseedor del crédito es quien no posee el título en que consta el crédito, sino el acreedor putativo, quien ante todos pasa por ser el acreedor y que no lo es. Esta situación se encuentra realizada en la hipótesis del heredero aparente. El ofrecimiento de pago y consignación de la cosa o cantidad debida ocurren cuando el acreedor se rehúsa a recibir la prestación que se le adeuda o a dar el documento justificativo del pago. También procede cuando sea persona incierta, incapaz, se encuentra ausente o sean dudosos sus derechos. El acreedor puede tener motivos fundados para rehusarse a recibir o puede hacerlo injustificadamente. Tiene motivos para negarse a recibir cuando se viola el principio de exactitud en los pagos, en cuanto al tiempo, lugar, modo o sustancia.
Además de esos casos, en que existe justificación en el acreedor para negarse a recibir, puede éste en forma arbitraria o indebida rehusarse a aceptar un pago. Entonces el deudor tiene un procedimiento judicial para ofrecer y consignar la cosa o cantidad debida. El efecto de la consignación es liberar al deudor y extinguir la deuda. También el deudor puede tener interés jurídico en hacer el ofrecimiento y consignación, no solo cuando un acreedor se rehúse injustificadamente a recibir, sino cuando se encuentre ausente, sea persona incierta o incapaz, se niegue a otorgar el documento justificativo del pago o exista duda respecto de sus derechos. A través de esta forma, el deudor puede liberarse de la obligación ofreciendo pagar y haciendo consignación de la cosa o cantidad debida, pero toda consignación debe ser precedida de un ofrecimiento, y este primero debe ser privado para saber si existirá una negativa del acreedor, o cuando éste sea persona incierta o incapaz, se encuentre ausente o sea dudoso su derecho, el deudor puede ocurrir en diligencias prejudiciales, haciendo el ofrecimiento y consignación. Una vez que el deudor ha hecho el ofrecimiento en forma extrajudicial, si el acreedor se niega a recibir, ocurrirá ante el juez ofreciendo pagar y pidiéndole que lo cite, para que el día y hora que se señalen, comparezca a recibir la cosa o cantidad debida, o a verla depositar si se niega a recibirla. El juez dará entrada a esa solicitud y citará al acreedor, siendo menester para darle entrada, que desde la misma se haga la consignación de la cosa o cantidad, ya que no basta que el deudor ofrezca que el día de la diligencia exhibirá la cosa o la cantidad, para que el juez le dé entrada a la solicitud en vía de procedimientos judiciales, no contenciosos, o jurisdicción voluntaria. En la diligencia, si el acreedor recibe el ofrecimiento seguido de la consignación, hace las veces de pago, y extingue la obligación con todos sus efectos. Pero si se rehúsa a recibir, el juez debe entonces expedir un certificado y levantar una constancia de que el día y hora señalados no compareció el acreedor, o habiendo comparecido se negó a recibir. Con este certificado el deudor iniciará el juicio sumario, en el que se va a discutir si el acreedor injustificadamente rehusó el pago, o si tuvo razón para no recibirlo, porque se haya violado el principio de exactitud en el tiempo, lugar, forma o sustancia. Cuando el juez resuelva que el ofrecimiento y consignación estuvieron legalmente efectuados y que el acreedor se rehusó sin motivo alguno a recibir el pago, la ley establece que la obligación se declarará extinguida. Aunque también el artículo 2101 del Código Civil dispone que la consignación no surtirá ningún efecto cuando el juez resuelva que no se hizo con los requisitos legales. Si el juez declara fundada la oposición del acreedor para recibir el pago, el ofrecimiento y la consignación se tienen como no efectuados. ¿Qué ocurre ante el incumplimiento de las obligaciones? Cuando el deudor no paga y la obligación se hace exigible por tener un plazo determinado, o al cumplirse los requisitos legales para ello, se incurre en mora, que tiene en el derecho las siguientes consecuencias: exigir el cumplimiento exacto de la prestación no cumplida, con el pago en su caso de la indemnización moratoria, que comprenderá daños y perjuicios que sufre el acreedor por el simple retardo en el cumplimiento de la obligación, y también originar la indemnización llamada compensatoria. Esto significa el pago de daños y perjuicios que se causen al acreedor por el incumplimiento absoluto de la obligación. ¿Cuáles son los elementos de la responsabilidad civil? El primero de ellos es la existencia de la mora, que es la base para la responsabilidad civil. Entre tanto una obligación no se hace exigible, no puede decirse que el deudor haya faltado al cumplimiento de ella. Entonces es necesario que la deuda se haga exigible y que no se cumpla.
lo que justamente quiere decir que el deudor se encuentra en mora. Solo incurren en retardo aquellos deudores cuyas obligaciones se hacen exigibles, si éstas no son cumplidas, a no ser que ello ocurra por caso fortuito o fuerza mayor. En cuanto a la existencia de un daño, se trata de un elemento innecesario de enumeración, porque toda deuda supone un interés jurídico para el acreedor, y por tanto su incumplimiento se traduce en la lesión de un derecho, y en consecuencia en un daño. Y el tercer elemento que clásicamente se ha venido exigiendo en realidad queda sobreentendido en la ley. Todo deudor que falta al cumplimiento se presume que lo hace por culpa, a no ser que demuestre que ha sido por caso fortuito o fuerza mayor. Entonces la mora es concebida como el injusto retardo en el cumplimiento de una obligación. No todo retardo en el pago hace incurrir en mora al deudor, pues pueden existir causas justificadas para no cumplir puntualmente una deuda. Se dice que el deudor incurre en mora cuando injustificadamente no cumple en forma puntual su obligación que ya se hizo exigible. Recordemos que el pago o cumplimiento de las obligaciones corresponde demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al actor. Tratándose de obligaciones de dar, nuestro código vigente establece que la exigibilidad ocurre 30 días después de la interpelación judicial o extrajudicial, ante notario o 2 testigos. En tanto que en obligaciones de hacer, es necesario que transcurra el tiempo necesario para la ejecución del hecho y que el acreedor exija el pago. Y para las obligaciones de no hacer, el código vigente no contiene regla alguna para el caso de que no se hubiere señalado fecha de exigibilidad. Es por ello que toda obligación de dar o de hacer, en la que se fije un plazo de cumplimiento, se hace exigible por la simple llegada del día prefijado, sin que sea menester una interpelación judicial o extrajudicial, ya que desde ese momento comienzan a causarse los daños y perjuicios moratorios. La interpelación judicial mediante el emplazamiento está regulada en el artículo 259 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que en su fracción cuarta establece que los efectos del emplazamiento son producir todas las consecuencias de la interpelación judicial, si por otros medios no se hubiere constituido ya en mora el obligado. En obligaciones de dar que no tengan plazo de cumplimiento, como el acreedor no puede exigir el pago, sino después de 30 días siguientes a la interpelación judicial o extrajudicial, es evidente que para poder formular su demanda, debe de haber interpelado antes al obligado, ya sea en jurisdicción voluntaria o en forma extrajudicial ante notario o 2 testigos, pues aun cuando el emplazamiento en sí mismo hace las veces de interpelación, el acreedor estaría anticipándose en 30 días a la fecha de exigibilidad del pago. ¿Cuáles son las consecuencias de la mora? Primero, constituir al deudor en responsable de daños y perjuicios. 2. Arrojar el riesgo de la cosa sobre el deudor, pues por encontrarse en mora, se estima que se halla en culpa. Y tercero, la mora es consecuencia de un cumplimiento retardado, pero obliga al deudor a pagar los gastos judiciales. El segundo requisito para exigir la indemnización compensatoria y moratoria implica la realización de un daño o perjuicio. No puede darse el caso de que el incumplimiento de una obligación no origine daños y perjuicios, cuando se trata de deudas que no sean bilaterales o recíprocas, porque cualesquiera que sean las prestaciones debidas, su incumplimiento originará por lo menos los daños llamados compensatorios. Es decir, generalmente la obligación de dar o de hacer tiene un valor en dinero, implicando una prestación pecuniaria o susceptible de traducirse en dinero. Si el deudor no la cumple, por lo menos el acreedor sufre el daño equivalente a esa prestación. Solo en las obligaciones recíprocas puede darse el caso de que su no pago no perjudique al acreedor al quedar éste liberado por la prestación que a su vez deba cubrir. ¿Cuáles serán los daños que el incumplimiento trae consigo?
Existen daños compensatorios y moratorios. El daño compensatorio es la merma que sufre el acreedor en su patrimonio por no cumplirse definitivamente la obligación, lo que se traduce en un daño emergente. Dentro del término jurídico daños, en sentido amplio, se comprende un daño emergente o merma en el patrimonio y lucro cesante o perjuicio. Comprendiéndose los perjuicios, toda privación de un lucro o ganancia lícitos que pudieron haberse obtenido si la obligación se hubiera cumplido y que deben ser también consecuencia necesaria y directa del incumplimiento. En las obligaciones de dinero, esa merma está representada por el mismo valor de la obligación, pero en las obligaciones que no son en dinero, el incumplimiento de la prestación origina un daño que puede ser o no equivalente al valor de la prestación no cumplida. Además, existe la obligación en el deudor de resarcir los daños y perjuicios causados por el retardo. La indemnización moratoria, por consiguiente, es diferente de la prestación misma y de su equivalente en dinero. ¿Qué sucede en la indemnización de daños y perjuicios en las obligaciones en dinero? Si la prestación consiste en el pago de cierta cantidad en dinero, los daños y perjuicios que resulten de la falta de cumplimiento no pueden exceder del interés legal, salvo convenio contrario. En el Código Procesal, también se establece que los efectos del emplazamiento son originar el interés legal en las obligaciones pecuniarias, sin causa de réditos. El incumplimiento de obligaciones previamente constituidas, aun cuando el Código Civil no lo diga, la doctrina ha entendido siempre que los daños y perjuicios deben fijarse en dinero, ya que la reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios. El artículo 2110 del Código Civil vigente exige claramente como requisito para la responsabilidad civil por culpa contractual que existe una relación de causalidad directa e inmediata entre el incumplimiento de una deuda y los daños y perjuicios que tal hecho necesariamente origine. Además, requiere que estos últimos se hayan causado o necesariamente deban causarse. En la doctrina se especula sobre el nexo causal, formulándose diferentes teorías y distinguiéndose entre la causa próxima y la remota, así como entre la verdadera causa o conjunto de antecedentes que condicionan la existencia del daño y la causa aparente, que pretende tomar en cuenta circunstancias accidentales que no pueden ser las determinantes ciertas de ese daño. Nuestro Código Civil no distingue entre daños previstos e imprevistos. Para nuestra ley, basta el solo hecho de la contravención en las obligaciones de no hacer, para que el deudor sea responsable de daños y perjuicios que causa el acreedor. Es evidente que para las citadas deudas no se requiere un cierto grado de culpa, ya que el solo hecho del incumplimiento hace incurrir al obligado en responsabilidad civil. Tratándose de la culpa en las obligaciones de dar y de hacer, en esta clase de prestaciones es necesario distinguir en relación con la culpa las que constituyan un acto de conducta del deudor puro y simple, es decir, sin relación con una cosa, como el deber del abogado al patrocinar a una de las partes en el juicio, y aquellas actividades que necesariamente guardan una referencia indisoluble con las cosas como son las obligaciones de entregar, conservar, reparar, custodiar o manufacturar alguna cosa. En las primeras estimamos que generalmente el simple hecho del incumplimiento hace incurrir al deudor en responsabilidad civil, siempre y cuando no se deba a causas ajenas a su voluntad, mientras que en las obligaciones de hacer que guardan una relación estrecha e indisoluble con las cosas, la ley determina distintos grados para ser responsable al deudor, según exista culpa grave, leve o levísima,
o bien una culpa in abstracto o in concreto. La culpa in abstracto es aquella en la cual se incurre cuando no se observa un acto humano en el cuidado que normalmente debe tener o procurar en sus propios asuntos. En nuestro derecho, la mayoría de los casos de responsabilidad por culpa contractual se refieren a este tipo de culpa, y excepcionalmente a la culpa in concreto. Se incurrirá en culpa in concreto cuando el obligado no observe en la custodia de las cosas ajenas o en la administración de los negocios de otro la diligencia que está acostumbrado a emplear en el cuidado de las cosas o asuntos propios. Dentro de la doctrina romana de la culpa, se establecían diferentes reglas. La primera establecía que en toda obligación de dar, el deudor debía conservar la cosa, como buen padre de familia, respondiendo de la culpa leve y de la grave. Nuestra ley no exige para las obligaciones de hacer mayores requisitos que el incumplimiento para que haya lugar a la acción por daños y perjuicios. Es por ello que en el Código Civil vigente no resulta necesario el elemento culpa para la responsabilidad civil contractual, ni en las obligaciones de hacer, ni en las de dar, y esta efectivamente es la tesis moderna. Es por ello que basta el incumplimiento para que el deudor se vea obligado a pagar daños y perjuicios, quedando liberado solo en dos casos: cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, y cuando la ley expresamente exija culpa para que nazca o se origine la responsabilidad por daños y perjuicios. La teoría general para la responsabilidad civil compensatoria y moratoria, y para la especial, que resulte de la pérdida o del demérito en la conservación de la cosa, tiene una excepción fundamental que se refiere al incumplimiento por caso fortuito o fuerza mayor. Este principio tradicional en el derecho alude a lo que a lo imposible nadie se encuentra obligado. Este principio recibe una aplicación expresa en el Código Civil, al determinar que nadie está obligado al caso fortuito, porque implica una imposibilidad que puede ser absoluta desde el punto de vista físico, o de tal manera difícil para el deudor, que cumplir con la prestación a pesar del caso fortuito sería imponerle una carga injustificada y una situación demasiado gravosa. El artículo 2111 dispone que nadie está obligado al caso fortuito, sino cuando ha dado causa o contribuido a él, o cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad, inclusive cuando la ley se la impone. El caso fortuito es el acontecimiento natural inevitable, previsible o imprevisible, que impide en forma absoluta el cumplimiento de la obligación. Se trata por consiguiente de hechos naturales inevitables, que pueden ser previstos o no por el deudor, pero a pesar de que los haya previsto, no los puede evitar, e impiden en forma absoluta el cumplimiento de la deuda, es decir, constituyen una imposibilidad física e insuperable. En tanto a la fuerza mayor, debemos catalogarla como el hecho del ser humano, previsible o imprevisible, pero inevitable, que impide también en forma absoluta el cumplimiento de la obligación. La guerra, la huelga en ciertos casos cuando no es imputable al patrón, constituyen casos de fuerza mayor. Los casos en los cuales se responde a pesar del caso fortuito de fuerza mayor son los siguientes. Primero, cuando se ha dado causa o contribuido a él. Segundo,
cuando se ha aceptado expresamente esa responsabilidad. Y tercero, cuando la ley la impone. También cuando se ha dado causa o contribuido al caso fortuito, en realidad el deudor ha incurrido en culpa, y por lo tanto propiamente no se hace una excepción a la regla general de que el caso fortuito es liberatorio de responsabilidad, pues más bien se aplica el otro principio que obliga a responder de la culpa o negligencia. Las causas que hacen imposible en forma total o parcial el cumplimiento de los contratos dan lugar al problema de los riesgos, cuyo contenido fundamental consiste en determinar las consecuencias que originará ese incumplimiento, tratándose de obligaciones recíprocas. Es por ello que el riesgo siempre correrá a cargo de la parte que se vea impedida de cumplir por causas ajenas a su voluntad. En nuestro código vigente, dentro del artículo 1948, se establecen los casos de obligaciones sujetas a condición suspensiva, donde la obligación se extinguirá cuando la cosa se pierda, sin culpa del deudor. Este ya no tendrá que hacer la entrega, lo cual es evidente, pero además el acreedor tampoco deberá pagar la contraprestación. En el Código Civil vigente, no existe precepto alguno que se refiera a la pérdida de la cosa en las obligaciones sujetas a condición resolutoria. Por lo anterior, tendremos a su vez que distinguir los casos de perecimiento de la cosa antes de que la condición se cumpla, una vez que se haya cumplido, y finalmente cuando exista certeza de que no podrá ya realizarse. Antes de que la condición se cumpla, si se trata de obligaciones de dar que importen la traslación de la propiedad, será el adquirente, de acuerdo con lo que establece la ley, el que sufra la pérdida. Cuando la condición resolutoria no se cumpla, o exista certeza de que ya no podrá realizarse y la cosa perezca, después de determinar tales situaciones, será el adquirente como dueño de la misma quien sufra la pérdida. Y tratándose de obligaciones no traslativas de dominio, el riesgo de la pérdida debe ser a cargo del acreedor. ¿Qué debe entenderse por pérdida de la cosa? El artículo 2021 del Código Civil vigente establece que la pérdida de la cosa puede verificarse cuando perezca la cosa o quede fuera del comercio, cuando desapareciendo de modo que no se tengan noticias de ella, o que aunque se tenga alguna, la cosa no se pueda recuperar. En los términos mencionados, debe distinguirse dos formas fundamentales de pérdida de la cosa, la material y la jurídica. La pérdida material puede ocurrir en tres hipótesis: por destrucción del objeto, que el Código llama perecimiento del mismo; por extravío del bien sin tener noticias de su paradero; y por la imposibilidad material de recuperarlo, aun cuando se sepa el lugar en donde se encuentre, como sería la embarcación hundida en una parte en donde sea físicamente imposible sacarla a flote. Y la pérdida en sentido jurídico, que ocurrirá cuando la cosa quede fuera del comercio. Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza, cuando no puedan ser poseídas por algún individuo exclusivamente, o por disposición de la ley, si la misma las declara irreductibles a propiedad particular. Cuando exista una imposibilidad originaria, sea física o jurídica, la obligación propiamente no llega a nacer o no se constituye. En el derecho mexicano, se trata de una inexistencia por falta de objeto, ya que es posible generalizar las reglas sobre las obligaciones contractuales a las demás obligaciones en general. En el derecho civil, los géneros nunca perecen, pues precisamente por tratarse de bienes equivalentes e intercambiables, cuyo poder liberatorio es el mismo en los pagos, el deudor siempre tendrá la posibilidad de adquirirlos para poder satisfacer su obligación. ¿Cuáles serán las consecuencias especiales que se deriven del incumplimiento de las obligaciones de dar,
traslativas de dominio. Este incumplimiento total o parcial en el enajenante da lugar a dos formas de responsabilidad civil: la responsabilidad por evicción y la responsabilidad por vicios o defectos ocultos. Existe evicción cuando el que adquiere una cosa es privado en todo o en parte de ella, por sentencia ejecutoriada y en razón de un derecho de tercero anterior a la adquisición. En la evicción se presenta una situación especial en donde el enajenante dispone de una cosa que no es suya o que solo parcialmente le pertenece. Tiene lugar cuando se prive al comprador por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compra, de todo o parte de la cosa comprada. El vendedor debe responder de la evicción, aunque nada se haya establecido en el contrato. Los efectos de declararse procedente la evicción son el saneamiento, que se entiende como el pago que haga el enajenante al adquirente de todas las prestaciones mencionadas. Es decir, deberá devolver a la elección del adquirente el precio que la cosa tenía al tiempo de la adquisición, o el que tenga al tiempo en el que sufra la evicción. Satisfacer al adquirente el importe de las mejoras voluntarias y de mero placer que haya hecho en la cosa. Y por último, pagarle los daños y perjuicios. El artículo 2140 del Código Civil establece los casos en los que no se responde de la evicción, siendo estos los siguientes: cuando así se haya convenido, cuando conociendo el que adquiere el derecho del que entabla la evicción la hubiere ocultado dolosamente al que enajena, si la evicción procede de una causa posterior al acto de enajenación, no imputable al que enajena, o de hecho del que adquiere, ya sea anterior o posterior al mismo. Si el adquirente no cumple con lo previsto en el artículo 2124, si el adquirente y el que reclama transigen o comprometen el negocio en árbitros, sin consentimiento del que enajenó. Y por último, si la evicción tuvo lugar por culpa del adquirente. Cuando se renuncia al saneamiento, el adquirente debe pagar el precio, pero no los demás gastos. Cuando se renuncia expresamente a todas las consecuencias de la evicción y se adquiere la cosa corriendo los riesgos inherentes, no habrá lugar en ningún caso al saneamiento. Tampoco responderá el enajenante de la evicción cuando el derecho de tercero sea posterior a la adquisición, no imputable al que enajena, o cuando provenga del hecho del que adquiera, ya sea anterior o posterior. También cuando la evicción haya tenido lugar por culpa del adquirente. Cuando éste, luego que es emplazado, no denuncie el pleito de evicción al enajenante, tampoco deberá de responder de la evicción. El adquirente se encuentra obligado a denunciar el pleito al enajenante, ya que éste está en condiciones de defender la propiedad de la cosa, y tiene los antecedentes y los títulos. Por consiguiente, cuando el adquirente es demandado por un tercero, debe inmediatamente denunciar el juicio al enajenante, para que esté en condiciones de oponer excepciones, rendir pruebas y alegar. Si no denuncia oportunamente dentro del periodo de emplazamiento para oponer excepciones, el adquirente no puede reclamar el saneamiento para el caso de evicción. Si el adquirente procede de mala fe, y esto ocurre cuando conoce el derecho del tercero, ocultándolo dolosamente al enajenante, de manera que a sabiendas siempre compra la cosa ajena, o cuando ambos proceden con mala fe, quedará liberado de toda responsabilidad del que enajenó. Y por último, cuando el adquirente celebre una transacción con el tercero, comprometiendo en árbitros el negocio sin consentimiento del que enajenó, siendo que tampoco habrá responsabilidad por evicción. El enajenante debe garantizar una posesión útil al adquirente. Por consiguiente, responde de los vicios o defectos ocultos de la cosa que la hagan impropia para los usos a que naturalmente se le destine, y que de haberlos conocido el adquirente, no habría hecho la adquisición o habría pagado un precio menor.
Es requisito esencial que los vicios o defectos ocultos sean anteriores a la enajenación. Los posteriores o los que se deban a hechos del adquirente no hacen responsable al enajenante. Incumbe al adquirente probar que el vicio existía al tiempo de la adquisición, y no probándolo, se juzga que el vicio sobrevino después. ¿Qué acciones nacen en el caso de vicios ocultos? El adquirente tiene dos acciones, una rescisoria llamada en el caso especial redivitoria y una compensatoria para reducir el precio, si no prefiere la rescisión del contrato, que también se denomina acción quanti minoris o estimatoria. Las partes pueden restringir, renunciar o ampliar su responsabilidad por los vicios redivitorios, siempre que no haya mala fe. Si la cosa enajenada perece o mudare de naturaleza a consecuencia de los vicios que tenía, y eran conocidos del enajenante, éste sufrirá la pérdida, y debe restituir el precio y abonar los gastos del contrato, con los daños y perjuicios. Si la cosa enajenada con vicios redivitorios se pierde por caso fortuito o por culpa del adquirente, le queda a éste, sin embargo, el derecho de pedir el menor valor de la cosa por el vicio redivitorio. La prescripción de las acciones redivitoria y estimatoria será a partir de los 6 meses contados desde la entrega de la cosa enajenada.